Gracias a todos por estar ahí. Y vamos con el último panel antes del almuerzo, un super panel sobre ICANN. Voy a pasar a inglés para presentar al CEO de ICANN, Goran Marby. Hello everyone. Hello Goran Marby, CEO of ICANN. Thank you very much for being Hola, hola a todos. Muchísimas gracias por estar esta mañana. Tenemos un panel fantástico sobre ICANN. Muchísimas gracias por estar aquí, Goran. Estás en Los Ángeles, ¿no? Debe ser la mañana ahí, temprano. Pero bueno, espero que estés bien. Vamos a moderar el panel. Es fantástico. Es el CEO de ICANN y Rodrigo de la Parra, que es el vicepresidente regional de la Corporación de Internet para la asignación de nombres y números. A Nicolás Antoniello, que es el gerente de lo que es el compromiso tecnorregional, y a David Harriman, que es el especialista de engagement de técnico senior. Durante una hora vamos a disertar sobre ICANN y vamos a tomarnos unos minutos después. Entonces, pueden expandirse con los comentarios, no hay ningún problema. Bienvenidos a la Escuela Sur de la Gobernanza de Internet. Tenemos 500 personas de todo el mundo. Tenemos hasta películas de preguntas de Bangladesh. En este modelo virtual que tenemos de enseñanza ya llega más allá de los límites de un evento presencial que hemos tenido en los últimos 11 años. Entonces, bienvenido a nuestra escuela. Sí, nosotros te escuchamos, Olga, te escuchamos perfecto. Sí, te puedo escuchar bien, yo también. ¿La audiencia nos escucha bien ahora en castellano? Muy bien. Tengo que admitir que a pesar de que Internet está funcionando bien, extraño la interacción en los coffee breaks, sentarme a tomar un vino, son las cosas que uno extraña. Es un gran placer de estar aquí para este taller en la Escuela Sur de Gobernanza de Internet. Estamos enfrentando dificultades, o otros lo ponen como una época interesante. Espero que obviamente estén saludables, que les esté yendo bien frente a esta situación del COVID-19. Hablo con gente que está en todo el mundo, en diferentes usos horarios y con diferentes culturas. Y lo interesante de la pandemia, si sacamos algo positivo, es el hecho de que ha unido a la gente, porque fíjense, 500 personas en este webinar, lo que es algo bastante singular, tiene la capacidad y podemos tener una discusión en el foro, lo que es interesante. Antes de comenzar, tenemos que explicar lo que es ICANN. Es una OSFL basada en California, Los Ángeles, donde estoy yo. Esto viene de Suecia, porque yo soy sueco. Y ICANN está dividida en dos divisiones, la parte de gobernanza de Internet, pero otra es la parte técnica, donde vamos a hablar después, donde ICANN brinda todos los identificadores técnicos, donde hablamos con seguridad, estabilidad y también con socios, partners, como con los carriers, operadores en todo el mundo, etc. Hoy, sin embargo, vamos a hablar del tema de gobernanza de Internet. Uno de los principios subyacentes de este tema de gobernanza radica en que en estos modelos lo llamamos una esfera de multiactores como para dilucidar de algo y concretar cosas. Si es una buena idea, entonces se concreta. Y hemos tenido mucho éxito. Internet es una entidad creada por voluntarios, por gente en todo el mundo, que ha concretado el sueño de Internet. Y durante un periodo breve de tiempo, 20 años, imagínense que la tecnología llegó a todo el mundo hoy en día. Todavía tenemos cosas pendientes, pero básicamente tenemos 3.000 o 4.000 millones de usuarios, todos conectados a un sistema único. Lo logramos al trabajar en forma conjunta con
lo que es la gobernanza de Internet. Establecemos las reglas, vemos que se cumplan, y encontramos novedades para implementar. Comparado con otra decisión de algún proyecto, pienso que no tiene paralelo con respecto a lo que es la Internet. Y todavía no se ha terminado todo el trabajo, porque cuando uno entra en estos foros, encuentran a gente más antigua, más vieja como yo, que ya tiene 15 o 20 años en esto y piensa que tenemos todas las respuestas, pero no. Todavía hay cosas que contemplar en el futuro como para hacerlo más accesible a la gente. Una de las cosas que es central para nosotros es lo que denominamos el nombre o los nombres de dominios de Internet para verlos con sus scripts, con su teclado, en sus propios idiomas, en vez de utilizar a recurrir al teclado virtual de inglés, ¿no? Porque a veces la gente no lee de izquierda a derecha a izquierda, no todos son así. Ahora, si lo vemos desde otra perspectiva de afuera, en gobernanza y en debates, con respecto a toda la parte política, plan de acción, compromiso, definiciones, principios y la creación de plataformas únicas e instituciones, nos aseguramos que esto no sea una discusión filosófica, sino que sea el resultado de una interacción con grados de complejidad más alta que se abordan. Me preguntan qué es la gobernanza y cómo la definimos a menudo. No es tan simple definirla. Es como si fuese muchas disciplinas que se conjugan bajo un nuevo nombre que se llama gobernanza. Algunas son técnicas, por ejemplo, mucha gente habla en este periodo de 5 años de propuestas que somos productivos para una Internet más interconectada. A veces la llaman la nueva IP, pero no tiene nada que ver con IP. Se hace por organizaciones de manera específica para alejarse de los principios. Esto es lo que es la gobernanza de Internet, que es la parte técnica. Y en política también vemos propuestas jurídicas que afectan a la gente o la capacidad de la gente para hacer o no hacer cosas sobre Internet. Y esta es la perspectiva más tradicional de gobernanza de Internet en intervención política. Algunos es porque algo que quieren resolver un problema antes de que exista o para mitigar las consecuencias de lo que puede llegar a pasar o el después, ¿no? Entonces, para entender cómo navegar en este concepto de gobernanza, tenemos que comprender cómo funciona Internet, la operación, las capas, las responsabilidades y los roles que desempeñan los actores, ¿no? Y a veces nos olvidamos de cómo es Internet, porque a veces se malentiende. Muchas de la legislación vigente sobre plataformas, fake news, por ejemplo, no hay nada negativo con plataformas como Google, como Facebook, Netflix, HBO, lo que tengan, TikTok, por ejemplo, ¿no? Pero no Internet. Cuando uno entra en plataformas de redes sociales, físicamente entra en la computadora de otro. Pero lo llamamos Internet, pero cuando hablamos de Internet, hablamos de otra cosa, hablamos de una plataforma abierta, no cerrada, donde uno puede navegar en el mundo. Es una de las distinciones más importantes que podemos llegar a definir entre lo que es las plataformas e Internet en sí. Para comprender las tecnologías subyacentes, uno no tiene que ser experto. De hecho, yo no lo soy. Tengo gente un don que me ayuda. Es una parte esencial de cómo ayudamos a proteger lo que es este espacio. Vamos a aprender muchísimo más de mis colegas, porque saben mucho más desde el punto de vista técnico, lo acepto. Pero seguramente van a tener preguntas. Tómense el trabajo para hacer preguntas de cómo funciona, porque lo que argumento es que todavía no terminamos con este proyecto. Necesitamos más gente que se incorpore en el sistema para asegurarnos de que realmente tengamos algo mejor. Y durante la pandemia, la gente recurrió mucho a Internet, ¿no? Ha sido el sustento para muchos, como yo, y para mi equipo, que no hemos entrado a la oficina en 6 meses, trabajamos todo por Internet, lo hacemos en forma conjunta y funciona. Se comprueba que el sistema funciona, ¿no? Y sin ninguna interrupción.
El diseño original del sistema, cuando se hizo en la década del 60, en realidad funcionó, era seguro, accesible, y podemos decir. La funcionalidad subyacente está comprobada y que ayuda, obviamente, y se notó que ayudó en la pandemia. Pero necesitamos protegerlo en el futuro, necesitamos tener colaboradores y cuestionar también el funcionamiento, a ver si se hace de la manera adecuada, si tenemos las mismas pensamientos, pero no hay una única respuesta para todas las preguntas. Uno tiene que colaborar y armar algo en forma conjunta. Muchísimas gracias por estar aquí y ustedes deben adoptar la misma óptica. La misma óptica. Yo, por ejemplo, cuestiono todo todas las veces y quiero comprender. Cuestiono tal vez algo que ya entiendo, pero quiero más detalle. Entonces, tómense la oportunidad como para hacerle preguntas sobre cosas que les quedan pendientes, porque en realidad en gobernanza de Internet hacemos muchas cosas en ICANN, mucho más de lo que se hizo en la historia. Nadie creó un sistema similar a Internet, nadie ha visto la tecnología que esté tan abarcativa en el mundo como Internet. Independientemente de dónde se incorpora en esta industria, ustedes van a ser parte de algo que realmente cuestionan cosas que nunca se ha hecho en la historia. Bienvenidos por incorporarse acá. Gracias por haberme invitado. Si hay preguntas, tengo que salir en un par de minutos, pues tengo cosas que hacer, pero le quiero agradecer por estar en esta escuela de gobernanza de Internet. Muchísimas gracias. Sabemos que está muy ocupado y tuvo la amabilidad de compartir comentarios con la audiencia. Especialmente se trata de incorporar cada vez más gente a esta familia para compartir interés de tener una Internet abierta en todo el mundo. Y esta es la 12ª edición. Y en los 12 años en la que organizamos esta capacitación, todos los años tenemos que agregar nuevos conceptos, oradores, perspectivas, porque el trayecto es un destino en la gobernanza de Internet. Nunca tiene un fin. Pero está bien. Si uno comprende, va bien. Cualquiera sea su industria o carrera profesional, necesita tener una perspectiva general de las cosas que se relacionan. Esta es la idea de nuestra escuela. Muchísimas gracias por compartir su visión, comentarios. Sí, extraño como vos el vino, el café, y especialmente los eventos presenciales y el aplauso al final de cada presentación. Obviamente extraño la interacción, pero seguramente en el futuro va a volver. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy bien. Vamos a cambiar a español con Rodrigo. Yes, Olga, if you don't mind, I can go to Spanish. Rodrigo, bienvenido. Como siempre, un placer tenerte con nosotros. Rodrigo, ¿estás en México? Sí, aquí estamos desde hace 6 meses, sin salir. Aquí estamos desde hace 6 meses también en Buenos Aires. Bueno, espero que estén todos bien y con salud, vos y toda tu familia y tus queridos. Bienvenido a la escuela, siempre es un placer tenerte con nosotros, siempre es un placer tener un panel de ICANN. Yo con mi formación técnica no me puedo despegar de la esencia técnica que tiene Internet y siempre lo que me fascinó de ICANN desde hace muchos años, estoy hablando 2003, 2004, cuando quería entender bien cómo funcionaba Internet, siempre llegaba a ICANN como el nudo gordiano de toda la coordinación de Internet. Y es por eso que fue el foco de mi investigación para mi doctorado y es por eso que me involucré siempre en la organización, que me pareció tan singular y tan especial en algo que para hoy, para todos es fundamental, que es esta Internet que funciona bien y nos permite estar conectados en esta pandemia. Así que bienvenido. Te doy la palabra y después voy a seguir con los otros colegas del panel. Perfecto, muchas gracias, Olga, muchas gracias, Adrián, por la invitación y por concedernos este espacio para platicar sobre ICANN. Saludos a todos los estudiantes que están ahora participando de esta edición de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet. Como lo comentaba Yoran, estas iniciativas son muy importantes porque
de alguna u otra forma preparan o desarrollan capacidades de personas que deseablemente en un futuro van a participar de forma activa en alguno de los grupos de interés que conforman el ecosistema de Internet y ojalá particularmente dentro del ecosistema de lo que conocemos como el sistema de identificadores únicos de Internet, ¿no? En esta edición, y gracias a la oportunidad que nos han dado Olga y Adrián, hemos tratado de dar un enfoque un poco más a la operación técnica de lo que hace ICANN, ¿no? ICANN es principalmente una organización técnica, es una organización compleja, es una organización también emblemática en el tema de gobernanza de Internet, siempre surge digamos, de alguna u otra forma en las conversaciones, ya sea como un buen ejemplo de una plataforma de diálogo multisectorial y también como una plataforma que hace que a través de esta participación de los múltiples sectores y de los múltiples actores se pueda tener un Internet que hasta hoy día es estable, interoperable y que ahora en los tiempos difíciles de esta pandemia, donde todos hemos tenido que regresar a nuestras casas, ha mostrado ser una herramienta estable, una herramienta que nos ha permitido mantenernos en comunicación y en general en todos los aspectos de nuestra vida. No quiero tomar demasiado tiempo de nuestros expertos técnicos como Nicolás y David que nos acompañan para conocerlos, simplemente dejarles por ahí, ¿no?, una explicación rápida, telegráfica de lo que es ICANN, ¿no? Se puede entender esta organización, digamos, en dos grandes vertientes. Una, desde luego, que es en la que vamos a abundar en parte de su operación técnica, ¿no? ICANN tiene una obligación operativa de hacer que este sistema de identificadores únicos funcione y que cada vez que ustedes puedan tecleen una dirección de Internet, un nombre de dominio en su navegador, puedan llegar al sitio al cual están buscando cuando mandan un correo electrónico, ¿no? Hay una operación técnica sumamente importante, además de la obligación de administrar y coordinar los contenidos que tiene el sistema de servidores raíz. Esa es una parte importante de ICANN. La otra parte es que funciona como una plataforma de discusión multisectorial en donde todas las decisiones que afectan al sistema de nombres de dominio, al sistema de identificadores únicos de Internet, son tomadas bajo este enfoque multi-stakeholder y de abajo hacia arriba, donde sin duda ustedes podrán encontrar un lugar, si esto es de su interés, para que puedan participar y hacer más rico cada vez este modelo multi-stakeholder. Ahí con Olga y Adrián les dejaremos las referencias de algunos cursos que tenemos en línea en nuestra plataforma de ICANN Learn para que ustedes puedan ahondar un poco más en este ecosistema, ¿no? Entonces, sin más, les agradezco nuevamente la oportunidad para que ICANN pueda estar con ustedes compartiendo estos momentos y le cedo la palabra, Olga, a mis colegas a través tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, quiero destacar el rol de Rodrigo en América Latina. Acá hay algunos colegas en el chat que dicen que extrañan compartir vinos y cafés contigo. Coincido totalmente. Ya llegará algún tequila también. Quien te dice, esperemos que todos nos pongamos bien y pasemos la primera a la segunda ola. Lo que decía Rodrigo es sumamente importante y tenemos una audiencia amplia, curiosamente más amplia que todos los años. Vos sabés que desde hace muchos años que tenemos participación remota, pero en este año, que es virtual, tenemos becarios de todos los continentes y de todos los países. Así que parece que la virtualidad como promovió un poco más la participación remota, que es solamente remota ahora. Y yo quisiera decirles que ICANN ofrece un montón de oportunidades para participar si les interesa temas de coordinación de Internet o temas más técnicos o más regulatorios o más de políticas tecnológicas. ICANN es el lugar ideal para empezarse a interesar. Al principio puede ser complejo, pero tienen un montón de cursos en línea, como decía bien Rodrigo, o se pueden poner en contacto con gente del staff que les puede proveer documentos. La página de ICANN tiene una gran cantidad de información que pueden chequear e involucrarse en un proceso que es de suma importancia para el funcionamiento de Internet y la coordinación global de Internet. Así que los invito a que visiten la página y que vean estos cursos y si no nos dejan, les mandan un mail a Rodrigo o nos avisan. Gracias, Rodrigo. Y ahora viene Nico. Sí.
¿sí? Nicolás, querido, ¿cómo estás? Nicolás no solamente es un gran amigo, está en Uruguay ahora, ¿no? ¿Sí? Y Nicolás estuvo en la escuela con nosotros en el año 2012 en Colombia y festejamos su cumpleaños con todos los becarios. Fuimos a comer a ese y de Adrián también, porque era doble cumpleaños. Dos festejos hicimos en la escuela con torta, velita y todo, y después fuimos a comer a Andrés Carne de Res ahí en Bogotá, precioso. Así que un gran recuerdo de ese día y siempre nos acordamos con mucho cariño. Y ahora Nicolás es parte del staff de ICANN. Nicolás es un experto ingeniero en temas de Internet. Así que Nicolás, sin más, un gusto verte a la distancia y bienvenido a la escuela. Olga, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación para compartir este momento y bueno, un saludo. Con esto de virtual no se puede decir buenos días porque uno no sabe en qué momento del día estamos de acuerdo a la zona horaria, pero bueno, acá en Montevideo es una hora pasada el mediodía, así que buenas tardes desde acá para todos. Siempre me acuerdo, Olga, de ese festejo de cumpleaños, digamos, doble festejo de cumpleaños y lo bien que lo pasamos en Bogotá, en esa escuela de gobernanza. Bueno, sin más, voy a compartir la pantalla. Eso. No sé si ahí se visualiza la pantalla, Olga. Todavía no, pero a veces demora un poquito. Acá la gente técnica me dice un minuto. Sí. ¿Viste? Esto de la virtualidad es todo un desafío. Ahí va, ahora sí. Ahí está. Bien. Perfecto. Entonces, la idea es hacer una presentación rápida, un poco menos de 20 minutos, sobre el sistema de nombres de dominio. ¿Sí? Acá nos vamos a poner un poco técnicos, un poquito nomás. ¿Sí? El objetivo de la charla esta es que aquellos que conozcan el sistema de nombre de dominio, bueno, hacer un breve repaso y quienes no estén familiarizados, que se lleven una idea de qué es el sistema de nombre de dominio, por qué lo necesitamos y cómo funciona en términos generales. Entonces, primero veamos qué es el sistema de nombre de dominio, ¿sí? O por qué un sistema de nombres de dominio. Todo esto, pensemos que inicia con el mecanismo que tienen los dispositivos, ¿sí? Los terminales, las computadoras, los teléfonos, todos nuestros terminales que conectados a esa red de redes que es Internet, ¿sí? Y cómo se identifican esos terminales, ¿sí? En Internet esos terminales se identifican con una dirección, con un número, conocido como dirección IP. Ya sea en la versión, si se quiere, inicial o más antigua del protocolo IP, que es IPv4, que se utiliza hasta hoy en día, es el mayormente utilizado hasta hoy en día para identificar los dispositivos en Internet, o la versión siguiente, si se quiere, del protocolo, ¿sí? O un nuevo protocolo en realidad, pero eso ya sería entrar muy en detalles técnicos, conocido como IPv6. Entonces, esa dirección IP es lo que identifica en forma única los dispositivos en Internet, de igual manera que los números telefónicos identifican a los terminales de telefonía en una red celular o en una red de telefonía fija. ¿Sí? Resulta que el cerebro humano, o sea, nuestra mente de alguna manera, le es para la mayoría de nosotros, al menos, entre los que me incluyo, nos es más fácil recordar cadenas o conjuntos de palabras, de nombres, ¿sí? En lugar de recordar números. O sea, recordar números, sobre todo números largos, fíjense que las direcciones IP, IPv4, en general se representan por cuatro conjuntos de dígitos separados por puntos, ¿sí? Y las direcciones IPv6 ya son 6 conjuntos de dígitos de alguna manera, expresados en hexadecimal, separados por 2 puntos. Entonces, recordar la identificación de un determinado dispositivo para establecer un intercambio de información sería muy difícil.
¿sí? Entonces surge esa idea, al igual que funciona la guía telefónica, ¿sí? o la agenda de contactos en nuestro teléfono móvil, ¿sí? En Internet surge la idea de tener una forma de nombrar los dispositivos y luego algún mecanismo para hacer una traducción de ese nombre a el identificador para poder finalmente establecer un intercambio de información entre los terminales, entre los dispositivos, ¿sí? Y así surge la idea de un sistema de nombres, ¿sí? Denominado sistema de nombres de dominio. Originalmente toda esa información se guardaba en un archivo local. En cada dispositivo había un archivo que contenía básicamente una lista, de un lado los nombres y del otro lado las direcciones IP, los identificadores de dispositivo. Entonces, cuando uno se quería conectar con un determinado dispositivo, lo que uno normalmente conocía era el nombre, ¿sí? El dispositivo iba a ir a buscar a ese archivo cuál era la dirección IP correspondiente a ese nombre con el que yo quería establecer un intercambio de información, establecía la conexión eventualmente con esa dirección, ¿sí? Con esa dirección IP, ahí se producía el intercambio de información. Mantener una lista así, de esa manera, en un archivo único, local, tiene varios inconvenientes, sobre todo de escalabilidad, ¿verdad? Cuando eso va creciendo en cantidad, se vuelve un poco difícil mantener toda esa información en un mismo archivo. Hay que mantener una copia idéntica de ese archivo en todos los dispositivos que componen la red, que componen Internet, en este caso, ¿sí? Normalmente, inicialmente, ese archivo se intercambiaba utilizando correo electrónico o utilizando algún otro protocolo de transferencia de archivos, como puede ser FTP o algún otro mecanismo, digamos, pero pensemos en esa dificultad que hay para utilizar ese mecanismo como sistema de traducción o de asociación de nombres a números. Entonces ahí surge una idea un poco más avanzada de evolucionar ese mecanismo y ir a un mecanismo a una especie de base de datos más distribuida, ¿sí? Y más fácil de administrar, ¿sí? Con protocolos estandarizados para intercambiar la información, para almacenarla, para buscarla, etc. ¿Sí? Y así surge lo que conocemos hoy en día como sistema de nombres de dominio, como DNS, por su sigla en inglés, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene este DNS, este sistema de nombres de dominio? ¿Sí? Como decíamos, la idea fue generar un sistema que es una base de datos que tiene una estructura de árbol, digamos, podemos pensarlo como una base de datos, un repositorio de información, ¿sí? Que desde el punto de vista de la arquitectura con la que se diseñó, como se pensó como una estructura de árbol, ¿sí? A esa estructura de árbol es lo que se denomina espacio de nombres, ¿sí? Lo que denominamos nombre de dominio son los nombres, valga la redundancia, que se le asignan a cada dispositivo en Internet, por ejemplo, ¿sí? Y la dirección IP es el identificador único asociado a ese dispositivo. Entonces, nuestro sistema de nombre de dominio, nuestra base de datos distribuida, básicamente va a contener esa traducción. Le voy a hacer una consulta, le voy a preguntar cuál es la dirección IP asociada a un determinado nombre y el sistema de nombre de dominio me debería devolver esa dirección IP para que mi dispositivo pueda establecer ese intercambio de información con cualquier otro dispositivo en Internet, ¿sí? Fíjense que desde ese punto de vista, el sistema de nombres de dominio es crítico para el funcionamiento de Internet. No porque si deja de funcionar el sistema de nombres de dominio, las redes van a dejar de funcionar como tales. ¿Sí? Las redes van a seguir funcionando aún sin el sistema de nombre de dominio. El problema es el mismo problema al que nos enfrentamos. Imaginemos que tenemos el teléfono móvil y ya no tenemos más la aplicación de contactos, la agenda telefónica, ¿sí? El teléfono sigue funcionando, pero yo, ¿cuántos números realmente de mis contactos recuerdo de memoria? Muy pocos. La mayoría busco por el nombre y establezco la comunicación, ¿sí? Entonces, perdiendo el mecanismo de asociación, el mecanismo de traducción de nombres a números, deja de ser funcional, ¿sí? Para los usuarios. Por eso es que normalmente al sistema de nombres de dominio se lo clasifica o se habla del sistema de nombres de dominio como un sistema crítico para el funcionamiento de Internet, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo un poco a la arquitectura del sistema, a la forma que tiene
esa base de datos, como decía, es una base de datos que tiene un aspecto de árbol invertido, donde la raíz estaría en la parte más alta, ¿sí? Y luego irían las ramas del árbol, donde cada uno de estos niveles, ¿sí? Contiene una etiqueta, ¿sí? Todas estas etiquetas que están en el primer nivel son lo que en la jerga de DNS conocemos como dominios de primer nivel. Y así, todas las etiquetas del segundo nivel de nuestro árbol invertido son los dominios de segundo nivel, después vienen los dominios de tercer nivel y así sucesivamente, ¿sí? Y al nivel más bajo de todos, que no tiene una etiqueta específica, sino que se representa con un punto, es lo que se denomina raíz, ¿sí? O raíz del árbol, raíz del sistema de nombres de dominio, ¿sí? Entonces, ¿cómo se nombra un dominio en general en el sistema en el DNS? Para denotar un dominio específico, ¿sí? La forma digamos, unívoca de nombrarlo es indicando la etiqueta a la que hago referencia y toda la secuencia de etiquetas hasta la raíz, ¿sí? Separando esas etiquetas con un punto. Por ejemplo, si yo quisiera denotar este nivel, este dominio www que estoy señalando aquí, ¿sí? La forma de nombrarlo no es decir solo www, porque si yo digo solamente www, es difícil distinguir cualquiera de estos tres que tengo en el tercer nivel. Entonces, si me quiero referir específicamente a este que está en azul, lo que tengo que decir es, se trata del dominio www.example.com. El último punto en general no se nombra, en general decimos www.example.com, ¿sí? Entonces, conociendo todo el camino hasta la raíz, tengo certeza de que me estoy refiriendo a este y solo a este dominio www. Si quisiera referirme al dominio mail, debería decir que se trata del dominio mail.example.com, ¿sí? Y así con cualquier dominio de cualquier nivel, siempre recorriendo el árbol hacia arriba hasta la raíz, ¿sí? Nombrando cada una de las etiquetas. Vamos a hablar un poquito más de cómo se divide esta estructura internamente, ¿sí? Y hablar un par de conceptos importantes que son el que ya mencionamos, el concepto de dominio y el concepto de zona, ¿sí? Para facilitar, digamos, vamos a hacer el paralelismo entre el sistema de nombres de dominio y un almacén de objetos, de información en este caso, ¿sí? ¿Qué información voy a guardar en este almacén? Bueno, en este almacén voy a guardar la traducción entre un nombre de dominio y una dirección IP, ¿sí? Todas las traducciones de nombre de dominio y dirección IP va a ser todo lo que va a estar almacenado en ese enorme almacén que llamamos sistema de nombres de dominio. Entonces, desde el punto de vista administrativo, ¿sí? Si yo quiero administrar un almacén enorme, ¿sí? Y distribuido de alguna manera, ahora vamos a hablar un poco más después de la distribución, si yo quiero administrar entonces un enorme almacén de información destinado a ser accesible por cualquier persona en Internet, ¿sí? Lo que tengo que hacer es definir alguna forma ordenada de administrarlo y en particular sería interesante poder delegar parte de la administración del almacén a diferentes entidades, a diferentes organizaciones, a diferentes administradores. Es decir, no yo administrar todo, sino, bueno, este administrador gestiona esta parte del almacén, este administrador gestiona esta otra parte del almacén y así se hace más fácil y más llevadera la administración, ¿sí? Entonces, esas divisiones administrativas son lo que se denominan zonas, ¿de acuerdo? ¿Qué es una zona? Entonces, siendo un poquito más, más formal, una zona sería una estantería dentro de nuestro almacén, un estante dentro de nuestro almacén, ¿de acuerdo? En la estructura del sistema de nombres de dominio, una zona es un conjunto de dominios administrados por una determinada entidad, una determinada organización, a la cual se le delega la administración de ese sector llamado zona, ¿sí? ¿Quién delega eso? Lo delega el denominado dominio padre, digamos. En el ejemplo este que está dibujado acá, ¿sí? Esta zona, ¿sí? La zona
correspondiente al dominio example.com, ¿sí? Está delegada a una entidad que administra todo este subárbol, digamos, ¿sí? ¿Quién delegó la administración de example.com? La delegó el administrador de .com. O sea, el administrador de .com es el padre de example.com, le delega a otra organización, ¿sí? La administración de esa zona. ¿De acuerdo? Esto en general es lo que se denomina hijo, ¿sí? O zona hijo, y zona padre es la que hace, la que ejecuta la delegación. Entonces, para resumir, ¿qué es una zona? Una zona es un estante dentro de nuestro almacén. En el DNS, la zona es entonces un grupo de dominios administrados por una determinada entidad. ¿Qué es un dominio? Un dominio se define como una etiqueta de un determinado nivel y todo el árbol que está por abajo. Es decir, el dominio.com no es solo la etiqueta com de nivel 1. No, el dominio com es la etiqueta com y todo el árbol que está por abajo, todo lo que está aquí enmarcado en azul. Dominio, zonas. ¿Sí? De nuevo, simplemente a modo general, la información que se almacena en cada uno de esos casilleros, digamos, ¿sí? Como dijimos, es la traducción entre nombre y dirección IP, y también se almacena se puede almacenar, y de hecho se almacena otro tipo de información, como puede ser, por ejemplo, la resolución inversa. También se almacena el nombre asociado a la dirección IP, pero en la búsqueda al revés, digamos. En este caso yo estoy hablando de que yo le digo al sistema de nombres de dominio, le doy una dirección IP, y le pregunto cuál es el nombre asociado a esa dirección IP. Pero el uso más común es el que veníamos mencionando, que es, le doy el nombre y quiero que me devuelva la dirección IP asociada. ¿Sí? Entonces vamos a ver rápidamente el proceso de resolución, cómo funciona. Proceso de resolución en acción, es decir, cómo funciona esto cuando un dispositivo quiere establecer un intercambio de información con otro determinado dispositivo en Internet. ¿Qué es lo que hace el sistema de nombre de dominio? ¿Sí? Entonces, vamos a mencionar rápidamente, antes que eso, algunos conceptos. Vamos a ver el concepto de lo que se llama resolver en inglés, en español sería un servidor recursivo, ¿sí? O un resolvedor, que es una palabra que a mí no me gusta mucho usar en español porque no tiene mucho significado. Prefiero servidor recursivo, ¿sí? ¿Qué va a ser el servidor recursivo? El servidor recursivo va a ser el que reciba las consultas de los clientes, busque la información y le devuelva al cliente el resultado. En otras palabras, el resolver va a ser el encargado de recibir la consulta, recibir el nombre de dominio, buscar la dirección IP asociada a ese nombre de dominio y devolverle al cliente, ¿sí? Al dispositivo, devolverle la dirección IP asociada a ese nombre por el que está consultando. Dicho en el paralelismo con nuestro almacén, el servidor recursivo va a ser el encargado de buscar adentro de ese almacén la información y dársela al cliente. ¿Sí? Servidores de nombres autoritativos, name servers en inglés, servidores autoritativos. Los servidores autoritativos son los que tienen la información, ¿sí? y tienen la autoridad, de alguna manera administran la información correspondiente a un determinado nombre de dominio. Es decir, son los casilleros, los casilleros que almacenan, ¿sí? La información asociada a cada nombre de dominio. Es decir, son los lugares físicos, los equipos, servidores, donde se almacena la equivalencia dirección IP, nombre de dominio. ¿De acuerdo? Servidores autoritativos son los que tienen la información, servidores recursivos los que buscan esa información para los clientes y se la dan a los clientes. Y ese proceso de búsqueda de información de parte de los servidores recursivos en los servidores autoritativos y la posterior devolución al cliente del resultado es lo que se denomina proceso de resolución. ¿Sí? Rápidamente otros dos conceptos. El concepto de cache, o memoria si se quiere, y el concepto de replicación. ¿En qué consiste el concepto de cache? Bueno, vamos rápidamente a imaginarlo de esta manera. Un servidor recursivo, ¿sí? Dijimos que en nuestra similitud con el almacén era la persona que busca en esas estanterías, ¿sí? Que son las zonas, la persona que busca en esas estanterías la información. Imagínense que yo soy la persona que busca la información. Alguien me pide la dirección IP asociada a un determinado nombre de dominio. Yo agarro, busco la información, obtengo la dirección IP, se la doy a esa persona, cumplí
con la tarea que me solicitaron. Si otra persona me vuelve a hacer la misma pregunta, me vuelve a preguntar por el mismo nombre de dominio, en vez de yo nuevamente ir a buscar la dirección IP, ¿sí? Si ya la busqué anteriormente porque alguien me hizo la misma consulta, podría memorizarla, ¿sí? Al menos por un tiempo, para no tener que ir a buscarla de nuevo si me piden la misma información. De eso se trata el caché. Y efectivamente los servidores recursivos tienen una memoria en la que almacenan las respuestas que dan a los clientes de acuerdo a sus consultas. De manera que si otro cliente, si otro dispositivo vuelve a hacerles la misma consulta, ellos ya pueden dar la respuesta directamente y se ahorran el tener que ir a buscarla de nuevo. Por supuesto que eso no lo pueden, esa memoria, esa información que almacenan, no la pueden almacenar para siempre una vez que la encontraron, porque la información puede cambiar. Yo puedo cambiar la dirección IP asociada a un determinado nombre. Entonces, si el servidor recursivo no la busca nunca más, ese cambio nunca se va a ver reflejado y el cliente nunca se va a enterar de que cambió. Entonces, lo que hacen los servidores recursivos es guardan esa información por un tiempo, después de pasado ese tiempo la eliminan, y si alguien vuelve a hacerle la misma consulta no tienen más remedio que salir a buscarla nuevamente, ¿sí? Pero durante el tiempo que la tengo memorizada, acelero el proceso y le reduzco, si se quiere, la carga de búsqueda a todo el sistema. Y el otro concepto es replicación. ¿Qué es la replicación? La replicación es mantener, en vez de tener la información asociada a un determinado dominio en un único servidor autoritativo, yo guardo la información asociada a un determinado dominio en muchos servidores. Todos esos servidores tienen exactamente la misma información. La misma información. De manera que yo ahora, en realidad, en vez de preguntarle a un único servidor, puedo preguntarle a cualquiera de las copias, porque todas tienen la misma información y cualquiera de ellas me va a poder responder la misma respuesta con toda certeza. Entonces, la replicación en el sistema de nombre de dominios es eso, es mantener copias de los servidores autoritativos de determinadas zonas, determinados dominios, en diferentes lugares. Idealmente distribuido geográficamente, de forma de que el servidor recursivo que va a buscar esa información, ¿sí?, recurra a buscarla en el más cercano. En el más cercano en Internet, en la jerga de redes, cuando hablamos de más cercano, en general no nos referimos a distancia física, ¿sí?, a la distancia que estamos acostumbrados cuando tenemos que recorrer de un punto al otro sobre la Tierra, sino que nos referimos a cerca o lejos en términos de red, como decimos los técnicos, digamos. ¿Qué es eso? Eso es que el camino que yo tengo que recorrer en la red, la cantidad de dispositivos de la infraestructura de red que tengo que atravesar para llegar de un punto al otro de la red, ¿sí?, sea la menor posible, ¿sí? Entonces, el servidor recursivo, como decíamos, va a tratar de utilizar el repositorio que tenga más cerca, porque total todos tienen la misma información. Entonces, voy a demorar menos si voy a buscar en un sitio que está más cerca. Entonces va a elegir, de alguna manera va a elegir o va a terminar haciendo la consulta al que tenga más cercano, y eso es la replicación. Yo acá les presenté un mapa que, si ustedes acceden a este sitio después, a rootservice.org, este sitio mantiene un mapa actualizado, bastante actualizado, a la fecha, de la cantidad de copias y cómo están distribuidas en el mundo, la cantidad de copias de servidores autoritativos de la zona raíz. Es decir, acá estamos solo hablando de los dominios contenidos de los servidores autoritativos que tienen la información solo para la zona raíz. Y si se fijan acá, aquí debajo, no sé si se lee por el tamaño de la letra, pero dice que al día 20 del mes pasado, ¿sí?, hace menos de un mes, hasta hace unos días, la cantidad de copias solamente de los servidores raíz, ¿sí?, es de 1326, distribuidas en el mundo de esta manera. Entonces, cualquier servidor recursivo que quiera hacer una consulta a un servidor raíz va a tratar de utilizar, o va a terminar utilizando, lo ideal sería que termine utilizando, el que tiene más cercano de acuerdo al lugar geográfico donde se encuentre, o mejor dicho, al lugar en Internet, en la red, donde se encuentre el servidor recursivo. Rápidamente, sigamos. Vamos a ver entonces ahora, finalmente, con un ejemplo, vamos a ver cómo se hace, cómo se produce
¿Cuál es el proceso que ocurre cuando un cliente le consulta al sistema de nombre de dominio por un nombre y espera recibir la dirección IP asociada? Consulto, Olga, si está todo bien, si se escucha bien y si Sí, se está puede seguir perfecto. correctamente la presentación. Perfecto. Entonces, ¿cómo funciona esto de la búsqueda o de la resolución de nombres? En este ejemplo tenemos un cliente que puede ser un dispositivo móvil, ¿sí? En el cual abrimos el navegador. En este caso, bueno, esto es, no tenemos ninguna relación con Apple comercial, pero bueno, yo tengo un iPhone, entonces puse acá un iPhone con un navegador Safari y imaginemos que quiero acceder al sitio en Internet de la Escuela del Sur de Gobernanza en Internet. Pongo ahí la URL correspondiente a la página de la Escuela de Gobernanza, ¿sí? Y lo que va a hacer el navegador, ¿sí? Va a tener que, para poder establecer la conexión con el servidor web de la Escuela de Gobernanza y desplegarme a mí la página web de la Escuela de Gobernanza, lo que va a tener que hacer el navegador es conocer la dirección IP que tiene el servidor web donde está alojada la página de la Escuela de Gobernanza. ¿Sí? Pero tiene el nombre. Yo escribo un nombre. Necesito la dirección IP. Voy a consultar al sistema de nombres de dominio. Entonces, el navegador le va a enviar a una aplicación, a un programita que está ahí, que es parte del sistema operativo de nuestro teléfono, le va a enviar la consulta. La consulta va a decir, quiero conocer la dirección IP asociada a este determinado nombre. ¿Sí? Ese programita local al sistema operativo, de alguna manera va a conocer, ¿sí?, la dirección IP de un servidor recursivo. ¿Sí? Recuerden que el servidor recursivo es nuestra persona encargada de buscar la información en ese almacén. ¿Sí? ¿Quién le dice al sistema operativo de mi teléfono cuál es la dirección IP del servidor recursivo al que yo me tengo que referir para hacer las consultas? Bueno, hay varias formas de configurar eso, desde configurarlo manualmente, digamos, hasta la más comúnmente utilizada, que es mi ISP, mi proveedor de servicio de acceso a Internet. Normalmente cuando me asigna una dirección IP pública, ¿sí?, también me asigna en forma automatizada, yo no tengo que configurarlo a mano, me asigna cuál es el servidor recursivo al que tengo que ir a hacer las consultas para resolver los nombres. ¿Sí? Entonces, de esa manera mi teléfono conoce esa dirección IP y envía la consulta, la misma consulta que recibió del navegador, la envía al servidor recursivo. Es decir, mi teléfono, de alguna manera, le está haciendo la consulta al servidor recursivo, tengo este nombre, quiero esta dirección. ¿Sí? Entonces, en este paso, en el ejemplo no usé la dirección de la Escuela del Sur de Gobernanza en Internet, sino que imaginemos que queremos conocer la dirección IP, en este caso una dirección IP versión 4, asociada a el nombre de dominio www.example.com. Entonces, le consulto al servidor recursivo cuál es la dirección IP asociada al dominio example.com, www.example.com. El servidor recursivo, imaginemos que todavía no tiene nada en el caché, no tiene nada memorizado, entonces tiene que salir a preguntar. ¿Sí? ¿A quién le hace la pregunta? ¿A cuál de todos los servidores autoritativos, por dónde en toda esa estructura de árbol empieza a la búsqueda? Bueno, acá, este es como yo llamo, a veces el problema del huevo y la gallina, digamos. ¿Sí? La búsqueda tiene que empezar por algún lado. Entonces, algún dato el servidor recursivo tiene que conocer. ¿Sí? El dato que conocen los servidores recursivos es las direcciones IP de los servidores autoritativos de la zona raíz. ¿Sí? Pensemos en que básicamente son 13 direcciones IP, ¿sí?, que todos los servidores recursivos ya vienen con eso preconfigurado. Entonces, todos los servidores recursivos saben dónde tienen que ir a buscar, o sea, con qué dirección IP tienen que establecer el intercambio de información para consultar a la zona raíz. Entonces, el servidor recursivo consulta a uno de los servidores de la zona raíz, ¿sí?, cuál es la dirección IP asociada al nombre www.example.com. Fíjese que la consulta es siempre la misma. Siempre pregunto lo mismo. Pregunto la dirección IP asociada a un determinado nombre. ¿Sí? El servidor raíz no conoce la respuesta a eso. ¿Sí? Porque el servidor raíz es el padre de los dominios de primer nivel, si recuerdan en nuestro árbol de DNS. Entonces, lo que va a hacer un servidor autoritativo,
¿sí? En este caso el servidor raíz, como no puede darle la respuesta directamente, no sabe cuál es la dirección IP asociada a ese dominio, lo va a tratar de guiar o acercar lo más posible a la respuesta. Entonces, lo que va a devolver en este caso el servidor autoritativo de la raíz al servidor recursivo le va a devolver lo mejor que sabe acerca de esa consulta, que es quién es el servidor, cuál es la dirección IP de los servidores autoritativos del dominio com, que es el dominio de primer nivel asociado a ese dominio por el que estamos preguntando. El servidor recursivo recibe eso y dice, bueno, le voy a preguntar al autoritativo del .com, a ver qué me dice. Le pregunta al autoritativo del .com lo mismo. Quiero saber la dirección IP asociada a www.example.com. El autoritativo del .com tampoco conoce la respuesta, pero sí conoce quién es el servidor autoritativo de segundo nivel, ¿sí? En este caso, cuál es la dirección IP del servidor autoritativo de example.com. El servidor autoritativo del .com le devuelve entonces al recursivo la dirección IP del servidor autoritativo de example.com. De otra manera, lo que le está diciendo es, mira, yo no tengo la respuesta, andá y preguntale a el autoritativo de example.com a ver si tiene la respuesta. Yo lo conozco porque es hijo mío, digamos, está en el segundo nivel, un nivel por abajo mío. El servidor recursivo recibe eso y pregunta al servidor autoritativo de example.com la misma consulta. En este caso, ahora, sí, el servidor autoritativo de example.com es el autoritativo también de www.example.com. Entonces, el servidor autoritativo de example.com tiene la respuesta exacta a la pregunta que están haciendo y devuelve al servidor recursivo, entonces, la dirección IP asociada a www.example.com. El servidor recursivo recibe eso, lo almacena en su caché, se lo guarda en la memoria, por si alguien se lo vuelve a preguntar después, y le envía a mi teléfono, ¿sí?, el resultado de la consulta. Le envía la dirección IP que está buscando, asociada a www.example.com. Esa respuesta finalmente llega al navegador, el navegador recibe la dirección IP, establece la conexión con la página web en este caso, y empieza la descarga de la página web, ¿sí? Y así es como funciona la resolución. Es decir, la resolución comienza cuando mi dispositivo terminal le envía al recursivo una consulta y termina cuando el recursivo me devuelve una respuesta. Esa respuesta podría ser, como en este caso, la dirección IP que estoy buscando, o si yo le hago una consulta por algo que no existiera, por ejemplo, el servidor recursivo me va a devolver una respuesta que dice: ese dominio que me estás consultando no existe, no hay una dirección IP asociada a ese nombre, ¿sí? Y ahí finaliza el mecanismo de resolución, ¿sí? Bueno, finalmente lo que está explicado acá es que finalizado este ejemplo, este mecanismo de resolución, el cliente, el dispositivo terminal recibió la respuesta y puede establecer el intercambio de información con el dispositivo que quería. Y por otro lado, recuerden que el servidor recursivo, nuestro servidor recursivo, guarda esa respuesta en la memoria. Si alguien se la vuelve a preguntar, le vuelve a preguntar la misma información, no va a ser necesario que la salga a buscar de nuevo porque ya la conoce, ¿sí? Y bueno, hasta acá era la presentación que quería hacerles sobre el sistema de nombres de dominio, un repaso, digamos, relativamente rápido. Y le cedo la palabra a Olga nuevamente, a David, que David le va a hablar un poco más, menos técnico que creo que yo, y va a responder algunas de las preguntas que les pueden haber surgido en esta presentación, ¿sí?, acerca de del punto de vista de gobernanza, cómo se gestiona la zona raíz y esas cosas, ¿no, David? Hi, David. Welcome. Can you hear me? Hola David, Yes, hi, good bienvenido. ¿Me afternoon, podés Olga. escuchar Hello, bien? everybody. Buenas tardes, Welcome to Olga. the South School of Hola a Internet todos. Governance. Just for Bienvenida a you la to remember, David Haberman is Escuela Senior Technical de Engagement Gobernanza de Specialist at Internet ICANN. de And la zona welcome. sur. Where are you, David? In which ¿Dónde city? estás, Where are you David, en based este from? momento? ¿En qué ciudad? I am in Washington, D.C. En 1 hour Washington. behind, so you must be hungry. Una I don't hora know, but menos. I know. Debes tener hambre ya entonces. Okay, so
We have talked today about internet governance. We've talked Hablamos today about sobre la ICANN. gobernanza de And our friend Internet, Nicholas has hablamos given sobre us a ICANN, wonderful nuestro walkthrough amigo about how the Nicolás DNS works. nos contó cómo So I wanna funciona bring el that all DNS. together. Ahora lo que vamos a I wanna hacer es talk juntar about todo esto. internet Vamos a hablar governance sobre la gobernanza de Internet, and the DNS. And specifically, I DNS, wanna y talk específicamente quiero about hablar this very, very important thing, the DNS root sobre server esto system. importante que es el Critical, sistema de fundamental servidores part de of raíz how del the internet DNS. Es una works parte fundamental de cómo and how funciona it's Internet governed. y And cómo I hope you find the next se few minutes, rige it's a todo very short esto. En los presentation. próximos I hope you minutos, find que es una the next few presentación muy minutes breve, espero que a interesting, ustedes because les the governance parezcan model for the interesantes, DNS root server porque el system modelo isn't para este exactly what sistema we might expect. no es exactamente lo que podríamos esperar. I first want to let you know this is not a technical Primero quiero que presentation. sepan que esta no es una It's interesting presentación because técnica, es when we at interesante ICANN porque talk nosotros about en the ICANN, DNS cuando root hablamos server sobre estos most of the sistemas time de we're servidores explaining raíz often to technical DNS, audiences how it muchas works. We veces talk a lo que lot se about explica a una security audiencia técnica es and cómo threats to funciona. the Se root habla server mucho de system, seguridad, de attackers amenazas a trying to este take it down. sistema, We talk about cuando un options for hacker how we trata mitigate de those. derribarlo. But Estamos what we always hablando try como and emphasize mitigar is how esas important it amenazas. is. Muchas veces All of our enfatizamos lo devices, importante que es our phones, our todos nuestros tablets, our dispositivos, los laptops, our teléfonos, las computers, tablets, all las of the laptops, las servers and the computadoras, software that todos are los big servidores, el networks, software, enterprises and las ISPs, redes enterprise, everything todos los works ISPs, todo because the funciona DNS root server system porque este just sistema de works. servidores de raíz It's DNS resilient, funciona, it's es stable, resiliente, it's es relatively estable, secure, es it's well relativamente architected, seguro, it's tiene una buena distributed around the world, arquitectura, está and people are distribuido able en to todo el rely on it to mundo just work. And because it just y works, so como too does funciona, everything we do on the internet. sirve para que So podamos how is hacer it todo lo que governed? hacemos en And Internet. that's what I Entonces, wanna ¿cómo talk se today, rige? Y esto talk es de lo about que today. quiero hablar hoy. And because it's such an important system, Como es it's un been sistema the tan focus of importante, a lot of internet governance es el discussions foco really de over the last close varios to 4 debates sobre decades. gobernanza de Internet que ha To surgido set durante up varias some décadas perspective, I ya. just want to talk Como really para marcar briefly una about history. perspectiva, quiero brevemente contarles un poco DNS la system historia de that todo esto. Nicholas Este very nicely sistema described que was Nicolás actually describió born in muy bien 1983, se creó en 37 years ago. 1983, hace And the 37 person años. who Y la invented it, persona a que gentleman lo named inventó, Paul Macapetras, una persona que se llama set Paul up a server. Macapetras, lo And que hizo its fue job was establecer to un be the servidor root y of the tree of the iba a ser DNS. la raíz del árbol del DNS. Esa imagen que mostró antes Nicolás. Is a root service. Es un servidor raíz. Los primeros 14 años del DNS lo que hizo fue ampliarse ese sistema de raíz. Se empezó con 1, después 2, finalmente había 7. Todos estaban en Estados Unidos, entonces empezamos a abrirlo más y finalmente teníamos un nodo internacional en Suecia y en 14 años llegamos a 13 servidores de raíz. Y hoy en día tenemos 13, la misma cantidad que 23 años después, que en 1997, que era una Internet diferente, con muchos menos usuarios, menos tráfico. Para estos 13 servidores hay 12 operadores. El primero de la lista es una corporación que se llama VeriSign, que es responsable de operar 2 de estos 13 servidores. A medida que vemos la lista, van a ver que hay instituciones académicas, la Universidad de California del Sur, la Universidad de Maryland, van a ver algunos gobiernos, organizaciones militares, el Programa Espacial de los Estados Unidos, la NASA, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Suecia sigue teniendo un servidor, una empresa no comercial, el NSC en Ámsterdam, que maneja las direcciones IP y otros números de Internet, también tiene un servidor raíz. ICANN opera un servidor raíz. Y finalmente hay una organización en Japón que se llama WIDE, que opera un servidor raíz y es el más reciente al que se ha asignado. Tenemos esta historia de 14 años en donde se desarrolló de 1 a 3 este sistema de servidores, pero no hubo una estructura de gobernanza
que rodea esta evolución. Simplemente era un grupo pequeño de expertos técnicos, hombres y mujeres muy inteligentes, que hablaron sobre los cambios, principalmente por mail y a veces en persona, en conferencias relacionadas con la industria. Con el tiempo, no había una secretaría formal, pero con el tiempo se desarrolló una, y el secretario es la persona que está acá a la izquierda, que es John Purcell, que es la persona que está acá sentada a la izquierda en esta imagen con otras dos personas, Steve Crocker en el medio y a la derecha, Vint Cerf. John fue el que administró gran parte de las direcciones IP, los nombres de dominio y el sistema de servidores raíz. Él era el coordinador del crecimiento de este sistema de servidores raíz. Lamentablemente, después de asignar el último servidor raíz a White, falleció el 16 de octubre del 96. Y lo que es interesante es que después de que falleció John, no hubo más sistema, no hubo una gobernanza implementada de forma formal para reemplazar o sacar a alguno de los operadores de los servidores raíz que ya teníamos. Desde el fallecimiento de John, teníamos dos principales organizaciones. La primera, que es el Comité Asesor de Servidores Raíz de ICANN, que llamamos RSAC, y el otro que es el de Root Operators Meeting, RootOps se llama. RootOps no es en realidad cómo definimos la gobernanza en este curso. Es más que nada una coordinación técnica. Son los operadores que se comunican entre sí. Es un sistema muy complejo de servidores y de software. RootOps es un grupo cerrado, solamente los operadores de root servers están aceptados y son reuniones muy informales del grupo de tareas de ingenieros. RSAC está mucho más cercano a lo que llamamos un organismo de gobernanza. Está organizado con los estatutos de la Organización de Gobernanza Formal, que es ICANN. En estos estatutos está la comunidad de ICANN y la junta de ICANN, la operación, administración, seguridad y la integridad de los servidores raíz. Pero tenemos que ser sinceros y decir que, bueno, es una gobernanza hasta cierto punto, por dos motivos. Uno, que no todos participan, no todos los operadores de servidores raíz están en todas las reuniones y aportan al trabajo que hacemos, y no todos tienen que cumplir las decisiones que se toman en RSAC. Nadie en el mundo le puede decir a un operador de un servidor raíz en el mundo cómo operarlo. Nadie les dice qué hacer. La comunidad de ICANN y la Junta no tiene, no domina lo que pasa ahí. La participación es voluntaria, el cumplimiento es voluntario. Entonces, en los últimos 37 años de historia no hemos tenido esta gobernanza. Los interesados pensaron en esto y dijeron que probablemente no iba a funcionar, que necesitábamos algo mejor, algo más formal. Pensaron en esto durante muchos años y en junio del 2018 el RSAC publicó un documento que se llamó Un modelo de gobernanza propuesto para el sistema de servidores raíz DNS. Este fue el modelo de cómo ellos pensaban que tenía que ser, quién debía regir estos servidores, cómo y cómo debía evolucionar este sistema, darle los mecanismos para evolucionar. Y en este modelo se delinearon 5 desafíos para operar estos servidores. Primero, el sistema en general, la estrategia de cómo se debía formar la arquitectura y diseñar y cómo debían operar. También querían asegurarse de tener un sistema uniforme para poder medir y controlar el rendimiento del sistema de todos los sistemas raíz y los individuales. Las 12 organizaciones que les mostré
no reciben financiación de nadie. Voluntariamente ellos ponen dinero para poder operar esos servidores. Entonces, las consideraciones financieras subyacentes son importantes. Es otro de los desafíos que también tenemos. Esto es un tema muy básico de cómo se agrega, se reemplaza o se cambia uno de estos servidores. Tenemos las diferentes consideraciones, funciones y tenemos que asegurarnos de tener una secretaría formal, personas que lo hagan de forma profesional, que puedan coordinar esta nueva estructura de gobernanza formal. La Junta de ICANN aceptó el consejo de RSAC y comenzó un proceso impulsado por la comunidad para desarrollar este modelo de gobernanza. Y aquí estamos hoy. Hoy tenemos un sistema de servidores de root servers que llamamos el GWG. Este GWG se formó, incluye todas las partes interesadas en la comunidad y estamos trabajando de forma activa todas las semanas para publicar recomendaciones concretas y detalladas de las 5 funciones que acabamos de describir. Tienen un desafío importante. Tienen que hacerlo y respetar las normas de la comunidad, las expectativas de cómo funciona esto. Las recomendaciones deben ser aceptables para un grupo muy diverso de interesados. Los interesados en los dominios, usuarios finales, ISPs y lo más importante, las recomendaciones tienen que ser aceptables para los operadores de los 12 root servers que hoy en día no están sujetos a ninguna gobernanza formal. De hecho, este GWG también ve cómo va a recomendar estos enfoques y cómo lo va a adaptar a lo que ya existe dentro de ICANN. Hay un ecosistema en ICANN y la idea es tratar de combinarlo con la menor interrupción. Y en ese punto estamos hoy. Hoy GWG está trabajando con el modelo de gobernanza. La comunidad de ICANN está observando, va a aportar información y con suerte finalmente vamos a tener este nuevo modelo de gobernanza que va a servir en los próximos años para que este sistema de root service sea seguro, estable. Espero que esta charla les haya resultado interesante, que hayan aprendido algo. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Fue muy interesante. Sinceramente, tengo mucha información, pero la verdad que vos lo planteaste de forma muy detallada, así que muchas gracias por esto. Solamente tenemos tiempo para una pregunta. La verdad que no tenemos nada de tiempo porque en media hora tenemos otro panel. Pero tengo una pregunta para los dos. ¿Cómo estos servidores que están instalados en todo el mundo se financian? ¿Quién los instala? ¿Quién los compra? ¿Quién paga por el mantenimiento de estos servidores autoritativos o los DNS que mencionaron? Me viene una idea a la cabeza. Generalmente hacemos webinars que obviamente son abiertos a la comunidad, al igual que esta escuela con por ahí más detalle. Es interesante por ahí organizar un webinar en el futuro con ambos para hablar sobre este tema. ¿Qué les parece? Las consideraciones financieras son un tema muy interesante. Esto ocurre de forma muy orgánica cada vez que más organizaciones se unen a Internet. Al principio eran básicamente organizaciones académicas, militares y del gobierno que para unirse a Internet necesitaban estos servidores, los compraban, los operaban, pagaban por ellos. Los tenían dentro del presupuesto, lo mismo con los gobiernos. Con el tiempo esto también lo hicieron los proveedores de Internet, que típicamente son empresas comerciales, y parte del costo de ser un proveedor de Internet comercial es pagar por estos servicios de DNS que uno tiene que brindar a los usuarios. Para los proveedores de Internet no comerciales, las redes de comunidad,
El acceso a Internet también tiene un costo que no pueden evitar. Los operadores de root servers trabajan mucho y encuentran diferentes formas de distribuir esto, de repartir este costo financiero entre las organizaciones. Muchas veces hay dinero o subsidios que se ofrecen. Y es una forma de pagar a estos operadores y va a beneficiar a muchísimos usuarios. La mayoría por ahí no saben que están haciendo ese trabajo, pero es una pregunta muy interesante, es un tema interesante a tratar. Bueno, la invitación para organizar un webinar más interesante y más detallado, más enfocado, también podemos tener interpretación simultánea, como con esta presentación. Podemos hacerlo, tengámoslo en cuenta, pensemos un poco, tal vez podemos intercambiar un mail y tomar esa decisión. Lamentablemente tengo que despedirlos porque tenemos que organizarnos para el próximo panel. Si hay preguntas específicas, se las voy a enviar por email. Muchísimas gracias, es un honor tenerlos acá con nosotros y también a Joran. Muchas gracias por estas presentaciones tan interesantes. Voy a usar parte de la información que brindaron para mis clases en la universidad. Muchas gracias. Cuídense y nos vemos pronto en algún lugar del mundo, esperemos. Volvemos 1:30 con el panel de neutralidad de la red. Gracias.